Hola con todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Soy el estudiante Luis Ángel Salguerón Prado, soy de la carrera de Análisis de Sistemas, pertenezco al Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de las Fuerzas Armadas. En este curso de Auditoría y Seguridad Informática, encargado del docente licenciado Michel Castañeda Hernández, vamos a tratar un tema de suma importancia, ¿sí? De suma importancia, titulado Seguridad Informática y Gestión de Riesgos. ¿Sí? En esta explicación vamos a tratar los temas que es la definición de la información, definición de los activos TIC, seguridad informática, seguridad de la información, tres principios de seguridad y definición de sistemas de gestión de seguridad de la información. Y gestión de riesgos y amenazas que ponen en riesgo la información y los activos TIC de una empresa. Disculpa. Vamos con la siguiente diapositiva. Definición de la información. ¿Sí? La información es el conjunto de datos que configuran un mensaje que emite un emisor y que se pretende llegue al receptor para que quede informado, ¿no? Siempre se lleva a cabo a través de un canal que es el que uno o a ambos interlocutores han elegido. Ha ido evolucionando y transformándose a lo largo de la humanidad. Si antes se transmitía a través de escritos, comunicados y pocos tenían acceso a ella, como por ejemplo las bibliotecas de los monasterios de la Edad Media, todo ello ha ido cambiando, especialmente con la instrucción de las nuevas tecnologías y de Internet. La sociedad de la información surge a raíz de la obra publicada por el japonés Yonoji Masuda en 1968, donde hacía referencia a este término y a la capacidad de informar y transmitir un mensaje que fuera conocida por la ciudadanía. Como lo dicen, la información es poder, ¿no? Es una frase que resume la importancia de estar bien informado. Cuando alguien lo está, puede tener un menor grado de incertidumbre, opinar conociendo una base, un contexto, opiniones relacionadas y obtener un conocimiento sobre un hecho o circunstancia, sabiendo los diferentes puntos de vista que existen, ¿no? Para una empresa, la información es de suma importancia. Vamos con la siguiente diapositiva. Definición de activos TIC. ¿Sí? Los activos TIC, tecnología de la información o en inglés IT, son los recursos tecnológicos con los que toda empresa o entidad pública pueda cuenta para agilizar su gestión. La gestión de activos de TIC está enfocada tanto al hardware como al software, como por ejemplo las computadoras, dispositivos, e igual que licencia de software, ¿no? Asegurando que la organización tiene la capacidad de gestionar estos activos durante todo su ciclo de vida. Como pueden ver en la imagen, la persona es la entidad o la empresa de negocio que prácticamente administra todos sus activos TIC, que puede ser el software y el hardware, ¿no? Pero los objetivos IT, que es garantizar, mejorar y reducir y limitar. Si hablamos de garantizar la conformidad con las políticas de seguridad corporativas y los requisitos normativos. Y mejorar es mejorar la productividad mediante la implementación de una tecnología, ¿no? Y reducir se refiere a reducir los costos de licencia y soporte eliminando recursos y licencias subutilizadas. Y si hablamos de limitar, vamos a limitar los gastos generales de la gestión de entorno TIC, ¿sí? ¿No? Tecnología de la información. Vamos con la siguiente diapositiva. Hablaremos de la seguridad informática, ¿sí? La seguridad informática. Podemos definir qué es la seguridad informática como el proceso de prevenir y detectar el uso no autorizado de un sistema informático. Implica el proceso de proteger contra intrusos el uso de nuestros recursos informáticos con intenciones maliciosas o con intenciones de obtener ganancias o incluso la posibilidad de acceder a ellos por accidente, ¿sí? Acceder a ellos por accidente. Si hablamos de eso, hablamos de las personas que trabajan ahí, como puede ser los administradores TIC o los soportes, las personas que dan soporte técnico, ¿no?
La seguridad informática es en realidad una rama de un término más genérico que es la seguridad de la información. Aunque en la práctica se puede utilizar de formas distintas ambos términos, la seguridad informática abarca una serie de medidas de seguridad, tales como programas de software de antivirus, firewalls y otras medidas que dependen del usuario, tales como las activaciones de las desactivaciones de ciertas funciones de software, como script de Java, ActiveX, cuidar el uso adecuado de la computadora, los recursos de red o de Internet. Hay una pregunta aquí. ¿Por qué es tan importante la seguridad informática? Es importante para prevenir el robo de datos tales como números de cuenta bancarias, información de tarjeta de crédito, contraseña, documentos relacionados con el trabajo, hojas de cálculo, etcétera, etcétera. Es algo esencial durante las comunicaciones de hoy en día. ¿Sí? Muchas de las acciones en nuestro día a día dependen de la seguridad informática a lo largo de toda la ruta que siguen nuestros datos. ¿Sí? Es muy importante la seguridad. Muy bien, vayamos con la siguiente diapositiva. Y esta vez hablaremos de la seguridad de la información. ¿Sí? La seguridad de la información puede variar en función de las características de cada empresa y del sector al que dedique sus actividades económicas. Podemos hablar de una serie de objetivos comunes que comparten todas las empresas dentro del ámbito de la seguridad de la información y la protección de datos. Encontramos estos objetivos de la seguridad de la información en la norma ISO 27001. ¿Sí? Esta norma proporciona un modelo para implantación del sistema de gestión de seguridad de la información, SGSI, que es prácticamente sistema de gestión, implementación de un sistema de gestión de seguridad de la información, cuyo principal es la protección de los activos de información, es decir, equipos, usuarios e información, ¿no? Para establecer este sistema ISO de seguridad de la información hay que tener en cuenta tres aspectos fundamentales, que son la integridad, confidencialidad y disponibilidad, que estaremos hablando en la siguiente diapositiva, los tres principios de seguridad. Vamos en la siguiente diapositiva. Tenemos confidencialidad de la información. ¿Qué quiere decir? También conocida como privacidad, hace referencia a que la información solo debe ser conocida por las personas que necesitan conocerla, ¿eh? Que son personas autorizadas y que han sido autorizadas para ello. Este principio asegura que la información no va a ser divulgada de manera fortuita o intencionada, ¿no? Confidencialidad. Integridad de la información. Hace referencia a que la información que se encuentra almacenada en los dispositivos o las que se ha transmitido por cualquier canal de comunicación no ha sido manipulada por terceros de manera malintencionada. Esto garantiza que la información no será modificada por personas no autorizadas. Integridad. Vayamos con disponibilidad de la información. Se refiere a que la información debe estar disponible siempre para las personas autorizadas para acceder y tratarla. Además puede recuperarse en caso de que ocurra un incidente de seguridad que cause su pérdida o corrupción. Puede recuperarse. Entonces, la disponibilidad se refiere a que hace un backup y que está prácticamente las 24/7 del día, ¿no? Es decir, que permite la información esté disponible cuando sea necesario. Vayamos a la siguiente diapositiva, que he preparado una imagen de los tres principios de seguridad. Hablamos de confidencialidad. No, disculpe. Hablamos de confidencialidad. Se refiere a solo los usuarios autorizados pueden acceder a nuestros recursos, datos e información de la empresa, ¿no? Si hablamos de integridad, solo los usuarios autorizados deben ser capaces de modificar los datos cuando sea necesario, ¿no? Si hablamos de disponibilidad, los datos deben estar disponibles para los usuarios cuando sea necesario. ¿Sí? Muy bien. Entendido este tema, pasamos a la siguiente diapositiva. Definición de sistema de gestión de seguridad de la información. ¿Mm? Un sistema de gestión de seguridad de la información, SGSI,
es básicamente un conjunto de políticas de administración de la información. Para entender más a profundidad en qué consiste SGSI, debemos partir de la definición dada por el estándar internacional ISO IEC 27000, ¿no? ¿Qué es la serie ISO IEC 27000? Es la norma, disculpe, son normas estándares de seguridad publicadas por la Organización Internacional para la Estandarización y la Comisión Electrotécnica Internacional. ¿Sí? Un SGS consiste en el conjunto político, procedimientos y directrices junto a los recursos y actividades asociados que son administrados colectivamente por una organización en la búsqueda de proteger sus activos de información esenciales. Además, debemos tener en cuenta la visión dada por el estándar ISO IEC 27001. Es un enfoque sistemático para establecer, implementar, operar, monitorear, revisar, mantener, mejorar la seguridad de la información de una organización y lograr sus objetivos comerciales y o servicios. Hay algunos términos de aquí que es realmente relevante, que es relevante definir y aclarar. Entre ellos, ¿cómo se define un activo informático? Un activo de información es el contexto de estándar ISO IEC 27001. Es algo que una organización valora y por lo tanto debe proteger. ¿Sí? La protección de estos activos está destinada a preservar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información. Esas tres importantes lo vimos en la diapositiva anterior, ¿sí? En que consiste la confidencialidad y la integridad y la disponibilidad. Además, puede abarcar otras propiedades como la autenticidad, la responsabilidad y la fiabilidad, ¿no? Ahora vayamos a la siguiente diapositiva. Ahora hablaremos de la gestión de riesgos y amenazas que ponen en riesgo la información y los activos de TI de una empresa. ¿Sí? Gestión de riesgo. ¿A qué se refiere? La gestión de riesgos eh, se refiere a la identificación y el establecimiento de medidas para contrarrestar las políticas, amenazas y vulnerabilidades a las que se enfrenta una organización, que se lleva a cabo a través de un plan de gestión de riesgos informáticos. Para establecer un sistema de gestión de riesgos informáticos es necesario, en primer lugar, identificar todas las posibles vulnerabilidades de la organización en este respecto. El ámbito de la empresa, así como la naturaleza de sus actividades, determinarán qué tipo de riesgos existen y el nivel crítico de cada uno de ellos. ¿Sí? También es interesante establecer el posible impacto que tendría cada uno de ellos sobre las organizaciones. Muy bien, eso se refiere a la gestión de riesgos. Ahora hablaremos de las amenazas, ¿sí? Se puede definir como amenaza a todo elemento o acción capaz de atentar contra la seguridad de la información. Las amenazas surgen a partir de la existencia de vulnerabilidades, ¿sí? Es decir, que, que una amenaza solo puede existir si existe una vulnerabilidad que pueda ser aprovechada independientemente de que se comprometa o no la seguridad de un sistema de información. Vayamos las causas de las amenazas que ponen a riesgo a los activos IT de una empresa, ¿no? No solo las amenazas que surgen de la programación y el funcionamiento de un dispositivo de almacenamiento o transmisión debe ser considerada. También hay otras circunstancias que deben ser tomadas en cuenta e incluso no informáticas, ¿sí? Tenemos aquí a los usuarios. Los usuarios son las personas que usan el sistema, ¿no? Causa del mayor problema ligado de la seguridad de un sistema informático, ¿sí? Ahora tenemos los programas maliciosos, ¿sí? Programas destinados a perjudicar o hacer un uso ilícito de recursos de sistemas. Pueden ser un virus informático, un gusano informático, un troyano, un programa espía o un spyware,
en general conocida como malware. ¿Sí? Prácticamente todos los programas maliciosos que afectan al sistema y a la seguridad de la información. Muy bien, vayamos con la siguiente. Los errores de programación. ¿Sí? También existen los errores de programación. Considerados así por sus condiciones de poder ser usados como exploits por los crackers, puede, aunque se dan casos donde el mal desarrollo es en sí mismo una amenaza. ¿Sí? Prácticamente el sistema esté mal programado que facilita a los crackers ingresar. Muy bien, los intrusos. ¿Sí? Personas que consiguen acceder a datos o programas a los cuales no están autorizados. ¿Sí? Los intrusos pueden ser cualquier persona de la nada que con una ingeniería social puede ingresar a tus datos. ¿Cuál es ingeniería social? Se refiere a que son engaños técnicos que usan las personas para poder aprovechar ese descuido de las personas y poder sacarles información, ¿no? Ahora hablaremos de los siniestros, robo, incidentes, inundación. ¿Sí? Una mala manipulación, una mala intención derivan a la pérdida de material o de los archivos. Personas técnicas internas, sí, personas técnicas TTI, ¿sí? Que trabajan en la empresa, que también puede ser una amenaza, ¿no? Técnicos del sistema, administradores de base de datos, técnicos de desarrollo, etcétera, etcétera. Los motivos que se encuentran entre ámbitos habituales son disputas internas, problemas laborales, despidos, fines lucrativos, espionaje, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eso causa amenazas en la información. ¿En qué te explicará? En que una persona en, eh, encargada en la administración o técnico encargado para ver los sistemas o un técnico de base de datos, un ejemplo, recibe un despido inesperado y por venganza borra la información de una base de datos, ¿sí? O también puede ser por descuido. Hay muchos casos que he escuchado que administradores de base de datos borran por descuido una base de datos. Es muy importante hacer un backup, ¿sí? Vayamos con la siguiente causa. Fallos electrónicos o lógicos de los sistemas informáticos en general. ¿Sí? Esos fallos electrónicos. Catástrofes naturales como rayos, terremotos, inundaciones, rayos cósmicos, etcétera, etcétera. Prácticamente los desastres naturales que pueden surgir, ¿no? Ahora vayamos a la siguiente diapositiva. Ahora vamos a ver las conclusiones, ¿sí? Además de todo lo mencionado en en esta exposición, es importante recordar que siempre existen los riesgos en el lugar de trabajo. Por ende, la seguridad informática no solo es una responsabilidad del área informática, debe incluir desde la gerencia hacia todos los procesos de negocio. E incluso, en conclusión, la gestión de riesgo es un proceso que se repite regularmente cada cierto tiempo y nunca va a terminar. ¿Sí? Vayamos a las recomendaciones. Tengo prácticamente 7 recomendaciones. Uno es llevar a cabo la evaluación de riesgos en el marco de un proyecto integral de la empresa, involucrando a los referentes claves de las distintas áreas que estén involucradas. La siguiente, incluir los aspectos legales y regulatorios que implican al momento de evaluar los riesgos en el marco del proyecto, por ejemplo, datos personales, datos sensibles. Actualizar el software de los sistemas periódicamente, es muy importante. Considerarlo un proyecto de la empresa y no únicamente de IT o tecnología. Usar antivirus y aplicaciones anti-malware, importante eso también. Evita operaciones privadas en redes abiertas y públicas. Mucho ojo aquí. Evitar operaciones privadas en redes abiertas y públicas, mayormente Wi-Fi abiertos, que te puedan robar, sinceramente, información. ¿Sí? Muy importante aquí. Realizar copias de seguridad o backup. Lo vimos hace un momento, le expliqué. Técnicos en la base de datos pueden borrar de casualidad una base de datos, por eso es importante realizar un backup de seguridad. Muy bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, muchas gracias por su atención. Ahora sí me despido.